Ahora sí, analicemos el segundo debate presidencial desde el punto de vista de comunicación política. En quien se vio una mejora, un cambio positivo y un mejor desempeño fue en Xóchitl Gálvez. Porque en el primer debate la vestimenta la hacía ver incómoda, se notaba nerviosa, no encontraba sus cartulinas. Y ahora la vimos con ese huipil que, si bien no es el color más llamativo, se sintió cómoda y se pudo enfocar en las respuestas. Y como fue la primera en hablar, se fue directamente a la ofensiva, sacando uno de los escándalos recientes del partido Morena, esta playera que tiene una calavera y algunos lo asocian con la Santa Muerte. Pero hay que desmentir rumores, no es la Santa Muerte, es un meme conocido como Calacachitas que puedes buscar en internet. Ella tenía que aprender de sus errores y en este caso se fue directo al ataque. Cuando le daban un dato falso, ella inmediatamente decía que estaba mintiendo y se apoyaba con cartulinas que se podían leer. Sí, ya sé que parece una obviedad, pero he visto debates toda la temporada y muchos sacan cartulinas con cosas que no se distinguen ni siquiera en una pantalla gigante. Algo más que aprendió fue el posicionamiento de la contrincante. Así como le habían dicho la candidata del PRI en el primer debate, ahora se refirió a su rival Claudia Sheinbaum como la candidata de las mentiras y repetía esto cuantas veces fuera posible para que se quedara un mensaje, incluso apoyado con cartulinas, que la candidata del régimen no estaba diciendo la verdad. También fue importante que sacara algunos escándalos de la candidata, como por ejemplo el escándalo de corrupción de su ex esposo Carlos Simas y el de los departamentos que ella juraba no tener, pero que en su declaración de impuestos de hace 6 años sí aparecían. Incluso fue la que sacó las frases más memorables de todo el debate, como diciendo que a ella no le estaba ordenando nada ningún hombre y que Vicente Fox, quien fue su jefe hace casi 20 años, estaba en su rancho y ella se mandaba sola. Justamente para diferenciarse de su rival, está muy ligada con el presidente de la República. Es interesante porque constantemente estaba bombardeando con preguntas, con cifras oficiales, desmintiendo las cifras de la candidata Claudia Sheinbaum, y esto hizo que al estar constantemente a la ofensiva, su rival se llegó a desencajar y no se enfocó tanto en contestarle a Álvarez Maínez porque sabía que era de chocolate, así que su rival a vencer era Claudia. Claudia Sheinbaum venía de un primer debate donde salió muy bien librada, en donde no había perdido los nervios, donde no había caído en provocaciones, ni había respondido a comentarios sobre algún tipo de escándalo que no fuera de ella. Y se nota que sus asesores le dijeron, ¿sabes qué? Síguete por ese camino, vas bien, no cambies. Pero había otro problema, y es que el presidente se quejó los días siguientes al debate de que no habían defendido los logros de su gobierno, ni habían defendido todo lo que había ocurrido en estos años. Y el periódico La Jornada lo mostró en su edición impresa con su editorial Rayuela, con estos dos ejemplos. Así que Claudia tenía un encargo: defender al gobierno actual y decir que todo estaba mejor que nunca. Pero aquí había un problema por culpa de la mayor enemiga de la 4T, la realidad. ¿Cómo dices que todo está bien o está mejor que nunca cuando en los hechos no lo está? ¿Cómo defiendes todo lo que se hizo en lugar de presentar propuestas? Y como se vio reflejado en las respuestas que le enviaban al INE, pues la gente esperaba cambios, esperaba que hiciera algo respecto a varias problemáticas y ella contestaba diciendo que se habían logrado ya cosas. A esto agréguenle que la iluminación del foro era terrible, todos se veían muy opacos, Xochitl se llegaba a perder con el fondo, pero en el caso de Claudia Sheinbaum se notaba más, porque al parecer la maquilló su peor enemigo, y si notan estas líneas alrededor de los ojos o en los pómulos, que son parte de la base del maquillaje, se veían más oscuros, se veía como una sombra muy opaca, con lo cual le daba un tinte incluso macabro. Además de que dos de los ataques clave de Xóchitl Gálvez, uno relacionado con el ex esposo de Claudia, Carlos Simas, y el otro diciendo que nadie le estaba diciendo qué hacer, acabaron descolocando a la candidata. Y en la segunda mitad ya vimos a una Claudia Sheinbaum más desencajada, comenzaba a tartamudear, comenzaba a perderse en los datos que leía, porque sí, no se tomó la molestia de aprenderse los datos, sino que llegó directamente a leer, con lo cual resultaba algo bastante aburrido. Y al final dejó de decirle a Xóchitl Gálvez la candidata del PRIAN, le dijo tal cual corrupta, es decir, un ataque directo. Además, el problema de traer datos que eran fácilmente refutables hacía que la percepción de que estaba mintiendo no podía quitársela por más que avanzara en el debate. En el caso de Jorge Álvarez Maínez, él ya sabe que no va a ganar, no quiere ganar, lo único que quiere es tener suficientes votos para que su partido mantenga el registro y puedan seguir viviendo de nuestros impuestos. Así que por un lado quiso verse simpático, chistoso, sacando memes, aunque ahora se utilizó el color naranja, pero en sus cartulinas. Y muy parecido a lo que hizo el candidato de su partido en el debate de la Ciudad de México, se enfocó en dar propuestas atractivas, aunque no dijo cómo lo iba a conseguir, y quería que la gente lo viera como un candidato respetable y serio y se diferenciara de las otras dos candidatas que se estaban atacando entre sí. Por eso vemos por ahí a varios perdidos que creen que tiene realmente oportunidades de ganar, pero no es así.
A nivel espectáculo funcionó bastante bien. De hecho, quienes ganaron fueron los memes, como cada vez que Claudia se negaba a contestar una pregunta o como al no voltear a ver a los otros candidatos para responderles, se veía más fría, se veía más distante e incluso un poco soberbia. O cómo se mostraron los candidatos como auténticos estereotipos. Xochitl Gálvez como señora persinada, Claudia Sheinbaum como la mala de Wallace y Gromit y Álvarez Maínez como... Pero dime, ¿qué te pareció este segundo debate y qué crees que pueden mejorar para el tercero?